Antes de que nos hables de tu libro, yo quisiera poner un contexto en 4 ejes rectores para que al final nos hables estrictamente ya de tu libro. ¿Cuál fue, como primer tema, el contexto internacional y nacional dentro del movimiento del 68 cuando tú estabas precisamente trabajando sobre este diseño? He comentado algunas veces que este fue como parte de aguas, porque en 1966 yo ya estaba en la Escuela de Comunicación después de San Carlos. Le sigo llamando San Carlos, que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas y ahora Facultad de Artes y Diseño. La idea de trabajar en un proyecto como este fue básicamente una invitación por el presidente de la Asociación Nacional de la Publicidad de México, Antonio Menéndez, un personaje que escribió un libro sobre la comunicación de masas en México, que se está organizando bajo un comité organizador de los Juegos Olímpicos, que ya sabemos que fuera presidido por Pedro Ramírez Vázquez, el cual ya tenía antecedentes en la arquitectura y también el haber construido, realizado y creado el Museo de Antropología e Historia. Ya en 1967 había algunos eventos políticos y sociales, como la muerte de Che Guevara. Hanoi en Vietnam fue bombardeado por los Estados Unidos. Pues en las calles de San Francisco, así como otras ciudades, existía básicamente la represión por las manifestaciones de los estudiantes que repudiaban la manera de vivir de sus padres. Un poco burguesa, un poco convencional, y ellos se lanzaron a las calles básicamente a reclamar su posición. A la vez que se organizaba la Olimpiada en México en 1968. Empezamos en 1967 realmente, pero la organización del comité empezó a finales de 1966. Ya en aquella época habían presentado la propuesta, 4 años antes se había autorizado, y de hecho el Comité Olímpico Mexicano estaba retrasado. Estaba en manos de López Mateos, el presidente, y como estaban retrasados ya 2 años, 1966 eran 2 años para terminar el proyecto. Es decir, que hicimos un proyecto que se puede organizar en 5 años, lo hicimos en 2. Los alemanes, que era la Olimpiada siguiente, lo hicieron en 5. Es más, vinieron a visitar la piscina en un momento dado a ver cuál era el progreso. Hubo algunas críticas de ellos, como pues, cualquier otro extranjero, sobre todo ellos alemanes, pero el hecho fue que hicimos una olimpiada, una estrategia visual para la identidad de México en 1968 en 2 años. Bueno, empezamos en 1966, yo no estaba en 1966, yo empecé a principios del 67, hubo indicios de contratar personal que no existía supuestamente en ese momento. Fue por eso que recurrieron al contrato de profesionales en el extranjero, especialmente en Nueva York, donde había, digamos, un establo de creativos, buenos diseñadores como School of Visual Arts y Pratt Institute. Pratt Institute en Estados Unidos, especialmente en Brooklyn, Nueva York, había formado diseñadores gráficos, diseñadores industriales, además arquitectos e ingenieros. De ahí surgió Lance Wyman, de ahí surgió los ilustradores que hicieron esos bellos carteles
con ilustraciones extraordinarias como David Palladini y Michael Gross. Michael Gross ha muerto, nos queda David Palladini, había otro que era Robert Pellegrini, que hacían publicaciones además de Lance Wyman. Conocí a Lance Wyman a principios del 67 y básicamente en una plática con Beatriz Trublo, que es una de los digamos, de los organizadores de las Olimpiadas después de Ramírez Vázquez. Ramírez Vázquez tenía dos asistentes o colaboradores importantes, era Eduardo Terrazas de la Peña y Beatriz Trublo, que ahora es diplomática representando a su país allí en México, en la Ciudad de México. Y ellos básicamente eran los que manejaban la administración, manejaban la guía, manejaban la distribución de trabajos, se reunían periódicamente con Ramírez Vázquez, así como una serie de asesores culturales, deportivos incluso. Había un profesor mexicano experto en deportes y en fin, había una serie de profesionales al principio que se fueron enriqueciendo con, digamos, mano extranjera que trataba de Estados Unidos. Beatriz Ford, compañera mía, joven, probablemente tenía 20 años, 25 años, venía de Francia y estudió en Basilea, Suiza, con Armin Hoffman. Es una escuela de diseño que aparece en el libro de 1976, es como una biblia de diseño gráfico, básicamente. Bueno, ella fue uno de las adquisiciones nuevas del grupo, así como otros más que venían de escuelas aliadas de los Estados Unidos. Hay quienes despóticamente señalan y califican con adjetivos ofensivos como que eran chamberos. Primero, básicamente fueron contratados, se les pidió que vinieran, se les dio un contrato, y después algunos fueron aceptados, generados, y otros fueron rechazados, así como a otros compañeros mexicanos, arquitectos, ingenieros industriales y ingenieros gráficos. La profesión de diseño gráfico era básicamente un tanto desconocida, pero el dibujo publicitario, que es donde yo vengo, era básicamente analizada al diseño gráfico. Nosotros conocíamos el formato de tipografía, de color, de producción, de artes gráficas y de comunicación, básicamente, porque no podemos hacer diseño para comunicación si no tenemos un mensaje, y no tiene que ser comercial, puede ser cultural. Bueno, estaba explicando de la entrada, hay una de las preguntas, por ejemplo, que decían que el contexto internacional, existía el arte cinético, donde básicamente lo reconocimos y era popular en ese momento en México, como los Estados Unidos y Europa. Passarelli hizo su presentación en México, donde tuvieron la oportunidad miles de espectadores de reconocer la parte de las líneas, la parte cinética, el movimiento, etc. También existían indicios del pop art, el pop art que también era mundial, visual, combinaba con una serie de proyectos que se basaban en el diseño del espejo, que es un positivo, es un negativo. Entonces, cuando ustedes lo interponen, crea la ilusión. Y no solamente pueden distorsionar, pueden utilizar lo que llamamos la gestalt,
Es básicamente que ustedes empiezan un diseño con un foco en el centro, que si no funciona en el centro, lo poníamos a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Si no funcionaba de esa manera, entonces lo girábamos. Si no funcionaba de esa manera, lo rompíamos, lo desplazábamos, y es que podíamos hacer con un diseño como este. Básicamente, este es un diseño que empezó con al desplazarlo, que es pegarlo, cortarlo. Sí, primero cortarlo, luego pegarlo, y así surgió el Metro 68 gran portada. No fue una portada que hay que pintar una por una. Nos imprimieron varias portadas de diferentes colores, pero al final tuvimos que pegarlo. Empleamos utensilios que básicamente están desconocidos o que ya no se usan. Había un compás de la naturaleza, que nos permitía cortar con una navaja para cortar el vinilo, o cortábamos navaja de gilet y la rompíamos para hacer una punta, la pegábamos con un yure y lográbamos básicamente recortes como este. Este es un original cortado en un material que se llama Rubin, que es para serigrafía. O sea, había detrás una guía y puntos, elipses, y entonces recortar, y después una fotografía para conseguir un negativo, y del negativo sacar un positivo en papel o un positivo en película. Básicamente, este negativo era nuestra base para muchas cosas, ¿no? Aquí pueden ver todavía el opaco que como se retocaba. ¿Sí? Esta es una huella mía, esto no tiene que ver nada con el 68, pero es para explicar un poco lo que sucedía. El concepto creativo del Logo 68 básicamente se inició con la palabra México. El año 1968, y las paralelas básicamente eran algo extraordinario, que son nuestras paralelas mexicanas. Los arquitectos y diseñadores, algunos de ellos, reconocen esas paralelas que están hechas desde los tiempos prehispánicos, aztecas y mayas, donde aparece una estela y tiene la forma producida que llamamos paralela. Las paralelas eran básicamente nuestra escritura mexicana. Ramírez Vázquez la nombró como Huichol. Bueno, pues un aspecto Huichol, también hay otros tipos de influencias. De ahí surgió, ya teníamos México, teníamos básicamente el año 1968, las paralelas, y por consecuencia era el México 68 se pronuncia. Desde luego que en medio trabajó Lance Guanas, Fundación Terrazas y Ramírez Vázquez y los tres grupos. Cuando yo llegué ya había los primeros indicios del primer cartel que estaba siendo recortado por un trabajador, le llamamos trabajadores, eran colaboradores en una imprenta Miguel Gala, estaba por la zona de Coyoacán, que eran los indicadores más completos, imágenes de 4 colores, incluso 5 colores para esa época, todo en 1967, 1968. Ahí fue básicamente nuestro laboratorio de fotocomposición. Teníamos gente que hacía los retoques, que se recortaba, que fotografiaba con esas cámaras que eran como acordeones que se desplegaban hacia atrás y hacia adelante según la perspectiva y el tamaño. Y teníamos toda la capacidad para producir algo que no necesariamente era bueno, sino excelente. Y antes de producir una cantidad masiva, pasábamos por todas estas etapas. He contestado lo que tú me preguntabas, sí. O me extiendo más. No, está bien. Está bien. ¿Me extiendo más sobre lo que te estoy explicando? No, está bien.
vamos en el punto 2, que era el concepto conceptual y creativo del logotipo. Está bien. ¿Ya me perdieron otra vez? No. ¿Sí Bueno, me escuchas? Cuando se inicia básicamente la Olimpiada, los invitados, una gente está contratada y nos pusieron a prueba básicamente. Hace unos 2 o 3 años, hablando con Beatriz Rubro, me reclamaba que a mí me habían, digamos, señalado como que yo había sido la asistente de Lance Wyman para un proyecto que a la vez de las Olimpiadas él estaba haciendo de la Camino Real. Y dije, no, yo trabajé para las Olimpiadas y cuando terminé con las Olimpiadas trabajé para Lance Wyman en el Camino Real. Sí, definitivamente. En esa época, ustedes ven, estaba Calder en la escultura de Calder, al cual conocí gracias a una fiesta que se hizo en casa de los Guaymas para la Ruta de la Amistad, que era una increíble idea de desaparecido Matías Guedes, que también era otro invitado, bueno, vino a la mañana más temprano, pero que también era un extranjero que ayudó a algunas generaciones de artistas, arquitectos y pintores. De hecho, era conseguido una serie de direcciones por arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, diseñadores de ambiente, diseñadores artesanales, como Sofía Soria, también había una serie de artesanos también. Y ahí funcionaba el pegotero, el maquetero, el stop también. Teníamos un ejército básicamente. Era gente preparada que había trabajado en empresas, impresoras, como Miguel Carretera, uno de ellos básicamente. Ya a principios del 68, durante nuestra desarrollo del trabajo, el activista de Estados Unidos, Martin Luther King, es asesinado. Algunos de nuestros invitados eran estadounidenses, lo resintieron y básicamente ahí mismo se creó por el Guaymas un timbre que contenía rostro de Martin Luther King. A la vez, en ese mismo año está asesinado Robert Kennedy, el hermano de John, y era un año muy serio, un año muy fuerte y muy bravo. Consecuencia, como empecé a decir, ese movimiento hippie de rebeldía ante los valores establecidos, y llega a México, a Europa, Francia, y yo nunca me casé con la idea de que era una conspiración socialista para el Estado mexicano. Más era tal vez una conspiración global de inquietudes y más rebeldía de parte de mucha gente joven. Nosotros trabajamos en el comité organizador de Juegos Olímpicos, del 19º Juegos Olímpicos, y había en el Pedregal una casa, la casa del arquitecto Ramírez Vázquez, estaba en la calle de Fuentes. En la parte trasera había una ventilación, empezaron las ventilaciones de oficinas, en total el jardín era su casa. Bueno, se va alquilado porque se hizo con dinero del Estado, básicamente, no era dinero de ahí. Bueno, pero él tenía esa visión, me imagino que llegaron a algunos acuerdos. Pero se contrataban gente menores de 30 años. ¿Por qué menores de 30 años? Pues varias veces. Una de ellas fue que estuvo
efectivamente, porque estaban en el centro de un contexto que pertenecía a esa época, 80. Nosotros teníamos movimientos de guerras civiles, mi generación, después de una guerra civil, después de una revolución, después de una guerra cristera, y luego enseguida de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros teníamos lo que llaman los trenes, venían comida de Europa, no llegaban muebles, petróleo, aceite, no llegaba, los barcos eran hundidos en el mar Atlántico. En los 40 fue muy bravo. Pueden ver ustedes películas de Juan Buñuel que somos agachados o los olvidados. Y van a encontrar que básicamente el panorama que existía en México, además que habían sido inmigrados de los estados, se venían a la Ciudad de México e invadían esas casas porfirianas que se convertían después en vecindades. Había hambre, había necesidades. Era increíble, ¿no? O sea, habrá quienes la salvaron, tenían grandes posibilidades, o venían de familias políticas o de sociales, pero el resto del país, el resto de la ciudad era difícil. Pero además fue una gran experiencia el ver la cultura mexicana contra la respuesta de guerras y movimientos civiles. México aún existía, México aún tenía vida, y todo lo que surgía como brotes de grandeza y de realidad. Entonces tuvimos que abrir puertas, básicamente. Las abrimos a golpes algunas veces, con discusión, con posición política, no solamente a dejarnos utilizarnos de cualquier manera. Teníamos, en esa época estábamos atendiendo todos los filistas comunista, socialista, capitalista, y todos los pistas que existían en ese momento, pero nuestras propias mentiras eran básicas. Cuando empiezo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en 1960, era un entrenamiento básico, muy fuerte, y además muy valioso. Ahí es donde surge mi manera de desarrollar mi percepción, mi manera de ver las cosas, aprender un poco de escultura, de grabado, de dibujar. No había que se llama plastilina, de barro, pintar. Entonces teníamos una imprenta también que fue desaparecida, no sé si existe ahora, donde se usaban panfletos políticos en contra del movimiento 68, en contra de los cristianos, en contra de la burguesía, en contra de todo el mundo. Ahí se imprimía hasta que fue destruido por el ejército mexicano durante el movimiento estudiantil. Y no destruido totalmente, gran parte fue aplastada. ¿Qué es lo que nosotros íbamos a aportar? Mi generación, como decía, viene de los 40, de los 50, donde era muy radical. O lo hacías a tu manera, o no lo hacías nunca, o nunca te iban a dejar. Esa gran pirámide que existe en el desarrollo social, que empieza desde la base, que puede ser humilde, que puede ser miembros de otro país, miembros de otra ciudad, miembros de otro estado, y empiezas a escalar los elementos sociales, y culturales, y económicos hasta llegar a una comunidad. Se decía que, por ejemplo, los únicos que podrían escalar esa pirámide o rodearla eran los creativos, los científicos, los escritores, en otras palabras,
los creativos malditos, porque no teníamos ningún respeto a cualquier cosa. Ustedes saben que México es un país que es altamente gran porcentaje religioso, católico, y que algunos de ellos, aunque no queremos, todavía tenemos nuestra guadalupana. Yo soy guadalupano, aunque no soy religioso, pero tengo mi guadalupana. Incluso David Alfonso Siqueiros tenía su Cristo negro y era guadalupano, aunque era ateo, y era guadalupano. Entonces, esto es básicamente, o lo tienes o no lo tienes, lo aceptas o no lo aceptas. Son arquetipos mexicanos, son símbolos, íconos que vienen de todo nuestro sistema por osmosis. En vez de rechazarlos, ¿por qué no aceptarlos? ¿No? Independientemente de nuevas ideas, de nuevas teorías y del camino que deseas seguir. Para mí, estos movimientos, yo recuerdo en San Carlos, ya aclaré que digo San Carlos para que sea genérico, hubo el movimiento de 1960 cuando Castro Ruz conquista el centro de Cuba y llega a la cumbre y empiezan los Estados Unidos a la contra. Y nosotros básicamente ya en 1960 y 61 había manifestaciones que empezaban desde el Caballito, que creo que es tradicional, hasta el Zócalo. Y en el Zócalo, pues desde luego nos estaban esperando los granaderos, los bomberos, soldados, y arrasar con todo, porque alguien quemó la bandera americana, que me parece, mira, yo no participé en ello, no soy chauvinista, pero no soy quien me voy a enrollar en una bandera de ningún país. Yo creo en los derechos y yo creo en la cultura de cada individuo, en cada país, pero básicamente no puedo ser chauvinista. Entonces, tengo mis ideas, tengo mi posición, la fui, digamos, construyendo a través de los años. Esto no es así como, yo odio esto, yo no quiero esto no me gusta. Si no me gusta, ¿por qué no me gusta? Y si odio esto, ¿por qué lo odio? ¿Verdad? En fin, surgen otros caminos y nosotros, esa generación, recuerdo tanto en San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas, como la Escuela Nacional de Publicidad, como había otras escuelas libres en arte y diseño que se trataba en ese momento. La Ibero tenía una sección de diseño gráfico, pero ya nosotros teníamos antecedentes en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de lo que es el diseño gráfico básico. Para nosotros era ya, digamos, un siguiente paso, ¿no? Lo que nos tardamos en definir exactamente lo que era, ¿no? Años después mi participación con el ECOGRAF, Escuela Nacional de Artes Gráficas, que fue también otra manera de contribuir a lo que nosotros pensábamos. Quienes decíamos que para contribuir, había un profesor Manuel Sánchez, que fue el que era secretario de dibujo publicitario, y luego Rafael Jiménez. Rafael Jiménez fue mi padrino de boda, de primera boda, mi padrino de personales de no, vida, por favor. Y mi profesor de dibujo en la Prepa 5. La Prepa 5, cerca ya de Xochimilco, que no había casas, no había la forma masiva de casas, sino había estiércol y había milpas. Y cada que entrabas olía a estiércol, básicamente la Prepa 5. Para llegar a la Prepa 5 tenías que pasar por un corredor que olía a estiércol. Y bueno, se hizo parte del panorama. Y en la parte trasera había las milpas donde se hacían los reventones, básicamente. Ya en esa época se daba
fútbol americano, en el cual participé, pero nunca me interesó porque a la primera me aplastaron y ya no me dio mucho gusto. Pero llegué a ser el capitán de porra. Los capitanes de porra eran manejados como políticos aliados. Cuando había digamos, un movimiento político de voto, se utilizaban los capitanes de porra para que organizaran a la gente para votar. Y cuando era internamente universitario, esto fue un sistema realmente del gobierno de Alemania, que organizaba a la parte estudiantil para apoyar o romper contra los contrarios. En fin, octubre llega, ya antes de octubre, desde luego, después de haber desarrollado una serie de diseños, hicieron más de 800 diseños, según Trish Trublo, entre impresos, publicaciones, carteles. Los cartelistas estrellas eran básicamente David Palladini y Michael Gross. Michael Gross llegó a ser, es el que hizo, después de muchos años, la imagen de Ghostbusters, los fantasmas, en español que sea, los fantasmas que eliminan los fantasmas, eliminadores de fantasmas, ¿no? Ghostbusters, que es el fantasma dentro de un círculo con la línea diagonal, que es básicamente no hay fantasmas. Este lo hizo, fue director del National Lampoon. No, se recuerda National Lampoon, la revista, todavía funciona y que era para nosotros los que empezábamos en aquella época. National Lampoon era una revista obligatoria, ¿no? Que aparecían todas estas caricaturas y cómics por gente extraordinarias, increíbles, eran gozos, ¿no? Así como la adquisición de libros europeos y estadounidenses que llegaban pues a la librería. Había 2 o 3 librerías en México donde se podía conseguir ese material. Una era ahí en la zona rosa, cuando la zona rosa estaba en su apogeo, ¿no? Hablando de los 60, 1960, y después viene uno que se llama Jaramillo, que nos conocía, que a los dos vendían la galería de libros. Primero vendían libros, después fue galería, y son los que apoyaron a Francisco Toledo, junto con otro, una, digamos, marquería que un amigo mío, y lanzaron a Toledo, producción estos grabados extraordinarios en este lugar, ¿no? Y los vendía desde luego a Arpí, que está ahí todavía, creo que en la zona rosa, uno de los rincones, exactamente. En fin, pues había indicios, la gente tenía una visión diferente en cuanto a lo que ellos querían. Teníamos necesidades, estábamos en riesgo de efectos, esos efectos que surgen cuando hay cambios de sociedad, cuando hay cambios de poder, cuando hay cambios de época, como el siglo XXI, el siglo XX fue bravo, el pueblo siglo bravo, que fuimos posteriores al XIX, y durante el XX fue donde se descubren grandes cosas. Y se produce lo que se produce una imaginería extraordinaria que pintura, grabado, escultura, arquitectura, que si nos va bien, ¿verdad? Pues van a durar más de 50 años o tal vez llegue a 100. Recuérdense que muchos de los materiales utilizados en los 80, en los 70, en los 60, no era de dudosa calidad, ¿no? Los colores. Si ustedes lo ponen a la luz solar, se va a diluir, pero increíblemente. Hay miles y miles de pinturas en los museos de los Estados Unidos, en los sótanos que se están retocando, porque el sol y las luces se los han comido, la humedad,
empiezan a quebrarse, a descapalarse. Entonces es una serie de posibilidades que existen en que el arte pueda ser destruido y desaparecido, pero gracias a retocadores, a conservadores del arte, tenemos gran posibilidad de seguir adelante. ¿Cuál sería la aportación cultural artística y las disciplinas como la arquitectura, la escultura, la pintura? Yo creo que ya se empieza a dudar, ya se dieron. Hay manifestaciones, los que hacían artistas puros que negaban la posibilidad, digamos, digital, ahora tienen su computadora, su personal, su escritorio, su impresora, y ahora quieren ser diseñadores, y ahora quieren utilizar Photoshop, y ahora quieren utilizar Illustrator, y nos llamaban, éramos, digamos, industrialistas, que éramos renegados del arte, prostitutos del arte, nos llamaban. ¿Okay? Pero ahora quieren hacer su libro, ahora quieren hacer su logo, quieren hacer su imaginería. Bueno, está bien. Si David Alba Quintero viviera, él estaría usando sistemas digitales, porque él usaba todo, él usaba un cine de 16 milímetros en aquella época, fotografía, por Dios, casi todas las fotos de las pinturas se basaban en fotografía. Claro. Pero la penicilina y los materiales de estos plásticos que usaba era porque los vio, los entendió, envisó, visitó una vez en los autos de la época y vio que se pintaban con pirocilina los carros, que por cierto que eran sólidos, muy sólidos, para digamos, el ácido, el agua de lluvia, tiene ciertos ácidos, al sol, a la luz solar, el viento, la nieve, etc. Y que los introdujo en México. Entonces ustedes ven la superficie de su pintura en un relieve. Un relieve que es producido por la corte de la pintura, no es que seca. Entonces, él se le atribuye que tenía, digamos, una corriente de alguna manera psicológica, de ser consciente, todo tenía que ser rápido, de alguna manera sin que te pudieses a pensar, sin inconscientemente. Y un día le preguntaron si él tenía esa corriente, la maestra estaba pintando, porque tenía un asistente que básicamente le cantaba las pintas y él estaba listo para empezar a pintar. Entonces le decían action painting, se llamaba en inglés action painting, right? Action painting, Polo pintaba todo. Por cierto, Jackson Polo fue asistente, en México le llamaría el Chicharito de Alba Siqueiros. Entonces, Jackson Polo, action painting, y David Alba Siqueiros pintando, y le preguntan, hola maestro, usted pinta tan rápido y sigue el sistema de action painting. Y el maestro Paul dice, no Paul, ¿qué dice? ¿Qué action painting? ¿Qué nada? Lo digo en otras palabras. Si no pinto rápido, se seca este pinche pintura. Básicamente era increíble porque la penicilina se seca muy rápido. Además es tóxica, ¿ok? Es tóxica, por Dios. Ahora hay colores que no son tóxicos, que se pueden hacer grandes cosas. Volviendo a esto, él hizo murales, usó fotografía, usó cine, usó escultura, usó metal, usó papel, usó todo, y además era un rebelde. Yo lo fui a visitar cuando él estaba en prisión en 1960, una vez, sino varios compañeros de la escuela, nos llegó un profesor
a visitarlo a su celda de Lecumberri. Ustedes me dicen, por Dios, ustedes no saben, ¿no? Los pobres no saben que es Lecumberri. Era una prisión de alta protección, básicamente, ¿no? Entonces ahí fue a los 15 años que él empezó a visitar. En fin, eso pasó hace 60 años nomás. A partir de ahí, ese es el cúmulo de experiencias que tengo. Era una tras otra, tras otra, tras otra. Me dice, ay, pero qué suerte que tuvieron. No tuvimos suerte. Era la época. Y en la época hay que agarrar como todos de los cuernos. Y si no la agarras de los cuernos, se te va. Y pasa y ya se fue. Se fue y no regresa. Básicamente es o toma la responsabilidad de su generación, cualquier que sea la generación, y si no, te pasa, básicamente. Y aquí participamos un sinnúmero de manos. Lo que hicimos, aquí hay un libro, la portada del libro que trato de promover ahora, que es básicamente la que permitió ustedes me hayan invitado a esta plática, es que surge porque lo traigo dentro de mis 50 años. Es tiempo de sacarlos como un nicho que se desarrolló en 50 años. Ya salió, ya lo hice, a otra cosa que dedicarme. Hay muchas más salidas, hay muchas más posibilidades de hacerlo, hay mucho más ruido. Sorpresas que les voy a dar en el futuro. En fin, todos esos movimientos que han surgido desde los 50 años nos da por resultado que han surgido una serie de escuelas de diseño a través de todo el país y a través de todo el mundo del diseño gráfico. Ahora lo más, digamos, común y actual sería el motion graphics, las imágenes en movimiento. Esas imágenes que se hacen por animación, por cine. Y México tiene, tengo que repetirlo, México es un país rico, abundante de talentos. Gente en el poder, gente que no quiere el cambio, ha tratado de destruirlos, y como surgen como hierba silvestre, a veces los arrancan, pero la raíz siempre está y surge nuevamente cuando hay sol, cuando hay agua, cuando hay lluvia. Para mí ese es México. ¿Cuántas veces, cuántos años, cuántos siglos, cuántas nacionalidades extranjeros han tratado de destruir a México? Nuestros propios hermanos han tratado de destruir a México. Y aún siguen en pie, gallardo, increíble, porque el valor no nos lo da el representante, el político, el profesional, no nos da la tierra, no nos da nuestra cultura. Afortunadamente tenemos una cultura extraordinaria, prehispánica, colonial, y el nuevo México, que la nueva nación después de la independencia de España, y solamente tomarla de los cuernos, como digo, básicamente, con responsabilidad. ¿Cuál es el precio? El precio puede ser mucho, te pueden vincular, te pueden aplastar, te pueden ofender, y depende de tu piel. Hay que hacerla mucho más sólida, hay que hacerla mucho más fuerte, porque no vale definitivamente que nadie te interrumpa. La otra es el negocio. Si hacemos diseño, ¿para quién se va a hacer? ¿No? O sea, no necesariamente porque es comercial, lo vamos a hacer rutinario, absurdo, rudo, sino lo vamos a hacer porque vale la pena, porque tiene sentido, porque nos está otorgando un mensaje y porque además está beneficiando de alguna manera. No estoy hablando aquí del aspecto social de que yo te voy a dar, que yo te voy a regalar, que yo te voy a dar todo por nada, ¿no? Son intercambios, ¿no? A veces no hay, digamos, efectivo en el intercambio, pero a veces hay otra manera de intercambio.
Lo que yo hacía, cuando yo necesitaba una foto que yo no tenía plata, presupuesto, le decía al fotógrafo que me ayudara y que yo le daba un grabado, o yo le daba una pintura, o sea, cualquier diseño. Entonces es un trueque, es un intercambio, un redactor de textos, lo mismo, o alguien ahora con la animación. En México hay unos artistas, animadores, caricaturistas extraordinarios. Yo tengo una pinturita aquí, bueno, es un grabado que lo convertí a cartel, que va a partir de México, que es el homenaje al Chango Cabral. El Chango Cabral es una exposición de 50, digamos, artistas, diseñadores de gran envergadura, entre ellos están los tradicionales americanos, Milton Glaser, y yo tuve ganas de hacerlo y lo hice. Cuando digo que tuve ganas de hacerlo, para mí me tiene que dar ganas, me tiene que gustar, me tiene que satisfacer, si no, no lo hago a gusto. Me tiene que llegar, me tiene que tocar, y si no, no estoy a gusto. Y no solo con la idea de hacerlo con digamos, una ganancia, sino con la idea de que esto salga y que tenga de alguna manera un beneficio para otras gentes. Las disciplinas de arquitectura, ahora hay arquitectos mexicanos, hay arquitectos latinos que son afamados y populares, que son contratados por empresas europeas, incluso Asia, y ahora también en los Estados Unidos. Digamos, de los artistas que surgieron de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que es el segundo Orozco, es popular en los Estados Unidos, en algunos lugares con sus esculturas. Yo personalmente, bueno, no estoy enloquecido con lo que hace, pero pues tiene sus valores y surgió de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. En cuanto a escultura, pues hay una serie de escultores extraordinarios, ¿no? Nombres, me faltarían algunos, pero no van a pensar, pero la escultura es increíble. Recuerden que San Carlos fue, San Carlos, después de San Fernando en España, fue por decreto del rey III, Carlos III, lo cuarto, básicamente era para escultores, pintores y grabadores, primero, porque íbamos a cubrir la demanda de la moneda, de la moneda que se producía, que era parte de las existencias del gobierno. Y entonces ahí surgieron los grabadores extraordinarios. No puedo expresar mi gusto y satisfacción de haber aprendido a grabar realmente. Tengo 73 años y aún amo hacer grabar. Me ilusiona, me emociona, y no necesariamente para que sea exhibido. Tengo cantidades de cosas que no he exhibido. Tengo material para otras 10 exposiciones que después del libro que me llevó por 50 años sacarlo, y 2 años de sacarlo ya con efecto, surgió. Quisieran algunas otras cosas, pero grabado. Grabado, la Escuela Nacional de Artes Plásticas fue la primera, increíble grabador cristiano. Ustedes saben algunos nombres de ellos. Ustedes saben quiénes estuvieron de aquí. Ustedes saben que es Diego y Rivera, que Orozco y que Siqueiro y Samayo pasaron por allí, y que el doctor Atlas, y que Leopoldo Méndez, y que una serie interminable. Y si los contamos a todos, ustedes construyen, digamos, 200 años, 300 años. Es increíble la
la cantidad de artistas que tenemos. Muchos se perdieron en el anonimato, muchos llegaron pues, a conquistar los lugares que les conocían. Algunos fueron los gallitos intelectuales, muchos de ellos fueron los artistas oficiales. Recuérdense que Rivera, en su primera exposición, las cosas de Porfirio Díaz, le compró 2, 3 cuadros. No era así como gratuito. Y se fue el señor en 1909, antes de que empezara la revolución. Ya en Europa escuchaba que había una revolución en México. Ya se Zapata en los 20 y 30. Ya no es así que él vivió. Carlos Siqueiros se la jugó. Y Carlos Siqueiros era... Ese es mi imagen, por decirlo así, que y después, bueno, Tamayo, pues, dirigido por una pianista extraordinaria, esposa, organizada por ella, su esposo, Tamayo y Olga, prácticamente, pues, era un poco más social y cultural, no tenía, digamos, el tono político en esa época. Pero lo que es Siqueiros, lo que es Rivera y lo que es básicamente otros artistas, no puedo creerlo. Leopoldo Méndez, acabo de ver en el Museo de Arte Moderno una serie de libros, donde hecho una película donde aparece en su película, no recuerdo el nombre, a gran tamaño, los grabados de Leopoldo Méndez, y así se me salió un caballo y de la batalla, son extraordinarios. Por primera vez vi a ese tamaño lo que un grabado puede hacer, ¿no? A ese tamaño. Y no necesariamente tiene que ser un mural. Hay quienes ahora están, digamos, rescatando el muralismo como García, básicamente. Pero hay quienes también practican la pintura desde el punto de vista, digamos, orgánico, que viene de la tierra, que viene muy totalmente de la tierra, como nos llamábamos a nosotros los fundamentalistas y pintores, nos llamaban tecnócratas. Esta tecnología, esos tecnócratas que nos han traído ustedes y nosotros estamos llegando en este momento. Y nos llegamos. Porque nosotros ya sabíamos que iba a venir un tema como este. No le llamábamos internet, no le llamábamos web, pero ya usábamos diapositivas de 35 minutos, ya usábamos cine de 16 minutos, ya usábamos fotocomposición con negativos y positivos, ya usábamos sonidos, trabajos de sonido. Cuando lo combinabas, además había proyectores de 35 minutos, había proyectores de 16 minutos, era fotografía, hacer una pequeña diapositiva de 35 minutos y proyectar. Por cierto, los trabajos de las Olimpiadas, pues, algunos de los ilustradores usaban fotografías tomadas de cientos de fotógrafos que había. No había cientos de fotógrafos, había muchos fotógrafos con cientos y miles de fotógrafos. Pues básicamente lo que ellos hacían, el diseñador tomaba las fotos de escenas en que él estaba trabajando y de alguna manera de calca, ya sea en un papel de albanés o en una película de un acetato que tenía una capa, digamos, que se podía dibujar y pintar. Entonces se trazaba la línea primero y después se encontraba una ilustración básicamente como esta. Ven ustedes la línea, el contorno del negro, que era Rapid Graph, y todo lo demás eran tintas que ahora se llaman, no se llaman, ahora se llaman, siempre se han llamado Dr. Martin. Está la D, la R y luego Martin, existen. Se usaban aerosoles, se usaban pinceles.
O sea, no, esto no es una ilustración tradicional que tiene que ser una tela o un papel especial, era en plástico o en acetato, se fotografiaba y ellos lo pintaban. A mano, esto básicamente. Ahora ustedes lo pueden hacer en Photoshop, hacen la línea y en Photoshop, pero tienen que hacer la línea primero a mano. Este es otro efecto fotográfico, lo hacía Bob Pellegrini. Si ustedes ven, el rey se muere. Es una placa, es una acetato caído y después se fotografía. Entonces, esto no es Photoshop, esto es fotografía. Y esto básicamente era mi trabajo que hacía. Cuando alguien hacía la portada, yo hacía la contraportada, así como las guanas. Entonces, el rey muere. ¿Sí? Y el interior era diseño de algunos de los diseñadores como Susan Smith, Susan Earl, Nancy Earl, se llamaba, o Bob Pellegrini. Pero tenía una tipografía y unas imágenes que no le pega nada a estos tiempos. Esto es lo que era una copia de los símbolos recortados. O sea, esto proviene de un negativo. Y los objetivos hasta encontrar todos los, digamos, la gama de grises que hay allí. Pero cada gris era una pantalla de 10, de 20, de 30, de 40 puntos, 50 hasta 100. Esta es la serie de símbolos que se hizo. En fin, todos estos efectos son recortes, se abre a la izquierda, a la derecha, a la escala, centro, derecha, izquierda. Si no funciona, se rompe y se hacen mal. En fin, básicamente esto en la pintura ha tenido una serie de cambios. Realmente, para mí, ya no hay pintores, o los pintores que nos quedan, que también están confundidos con lo que está pasando con los tiempos del siglo XXI. Una pintura, pues antes era para los intelectuales, para los estudiosos, y solamente ellos lo veían, lo aplaudían o lo destruían. Ahora, pues una pintura tiene que ser para millones un auditorio de millones de espectadores. Y ahora el mural, pues existen grandes murales, pero los arquitectos no han rescatado eso. Los arquitectos han logrado que se hagan grandes esculturas con imaginería, que se de un escultor o con un pintor. Eso vale la pena, porque esos son puntos clave donde el espectador, la gente común, la gente puede admirarle aquí, y gracias a la difusión y la puya, pues pueden traer gente a ese lugar. Para eso es la publicidad, para eso es la promoción, para congregar. Nosotros debemos de congregar y traer a la gente a un lugar específico para que se admire o se critique lo que nosotros hacemos. Esa es la comunicación. Sin esa congregación, sin esa ayuda de la comunicación, de llevar a esta gente, de traerla y de ofrecerle la información suave y suficiente. Esa es comunicación. Este recuento de 50 años, cuando me he brincado, me di 2 presidentes, 3 presidentes, 4, no más. Yo recuerdo a Ávila Camacho, Luis Portillo, recuerdo a Echeverría, Portillo, y está ahí, fue cuando me fui. Sé quién es Portillo, sé quién es Echeverría. No podemos extendernos en esto, ustedes saben al tanto, pero estos momentos políticos nos permitieron también establecer una dinámica
esos 6 años o eras amigo de alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Y eso la verdad que a mí no me interesaba, no me gustaba, sino lo queríamos hacer directo. Este movimiento de la Escuela Nacional de Artes Plásticas surgió por un grupo de estudiantes pero nos ayudó un gran personaje que de repente olvidamos, que de repente pensamos que era que no era lo suficiente importante durante la época, pero después de mi partida, después de Sánchez, después de Méndez, todos los posteriores, creo que el nombre fue negativo, el Judas, aprovecharon toda esta información, todos estos estudios que hicimos. En aquella época, básicamente, el problema era que estábamos contentos porque nos acribillaban, nos reducían, discriminaban en cuanto a que éramos señores mexicanos, que nos dedicábamos a la velocidad comercial en un instante. Es decir, el diseño publicitario, el diseño gráfico, el diseño industrial, siempre tienes que cambiarlo de calcetines o de zapatos. Y entonces ya es otra cosa, ¿no? No tiene que ser comercial, no tiene que ser político, no tiene que ser religioso, o puede ser los tres, o puede ser solamente uno, cualquiera que sea la educación y la información que cada uno tiene. Básicamente esos 50 años que estaba diciendo, de acuerdo a algunas preguntas que me fueron enviadas de parte de ustedes, pues viví 50 años, pero básicamente esos 50 años también los viví en los Estados Unidos, Nueva York en específico, donde tuve que empezar de cero, a pesar de que ya me consideraban profesional de México. Y esta es otra de las cosas. Algunas de las gentes en México, relacionadas con Ramírez Vázquez, acusa a Wyman y acusa a los demás de que éramos chamberos. Y qué forma tan despectiva, ¿no? Porque chamberos que le salvamos el cuello a Ramírez Vázquez y a los organizadores. Salió todos en 2 años. ¿Y por qué contrataron a los extranjeros? Pues porque no la podían, no la hacían. Había un grupo de Manuel Villazón y Birches, que los dos han fallecido, que los son pioneros diseñadores industriales, también arquitectos y aspirantes a pintores. Aquí hay donde dicen que zapatero es tu zapato, ¿no? En aquella época eras pintor, o eras diseñador, o eras arquitecto. Pero también en los años 50, 60, los arquitectos eran los que absorbían el trabajo de diseño gráfico y pues seguían corrientes europeas de la Gestalt, de las escuelas europeas. Pero en este momento, al cambio de 1968, ya los arquitectos no se podían dar abasto, o se dedicaban a la arquitectura o se dedicaban al diseño. Claro que todo el mundo tiene que dar su opinión, todo el mundo tiene que dar su venia, pero nosotros, el equipo de nosotros, que pertenecía al Departamento de Comunicaciones y de Tres Tubos, donde Wyman también estaba, Wyman estaba debajo de esa estructura. Nosotros nos sometíamos a ideas que surgían básicamente con el movimiento de la Olimpiada. Las ideas no surgen como preciosos dibujos o bocetos y que alguien se atreve a decir que es donde nacen las ideas. No, las ideas nacen de las necesidades. ¿Para quién estás trabajando? ¿Para qué estás haciendo tu imagen? ¿A quién estás dirigido? Esa es la que te está dando las ideas para desarrollar tu diseño. Esto no es qué bonito, qué padre, ay, que sí, está lindo. No, ¿funciona o no funciona? Se puede leer
o no se puede leer. Si no se puede leer, pues aumenta también la tipografía. Si estás metiendo mucho efecto fotográfico, Photoshop, y no se lee, pues cámbiale, mételo más simple. No porque te pongas rosas en los zapatos vas a caminar mejor. Básicamente, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que funciona? No funciona. Ahora viene la otra, es la época, también el punto geográfico donde cada uno esté ubicado, y la lengua, y la cultura, y todos esos elementos tienen que ver y tienen que estar reunidos en un sistema de comunicación. Entonces las Olimpiadas tenían la mexicanidad, sí, para que no se confundiera que era hecho en Londres o en París o en Estados Unidos. Tenía su mexicanidad, sí. Ramírez Vázquez, mexicano, fueron ver el museo Eduardo Terrazas es un criollo que también contribuyó con parte de la cultura, pero tampoco se podía hacer para bastos. Eso quiere decir que ellos no fueron los que realmente también hicieron la imagen por sí mismos. La mano del jefe es el que hizo todo, no todos los demás somos chamberos, todos los demás somos esclavos. Eso no es posible. Porque si yo acepto la palabra chambero, esclavo, a todos estos jóvenes, a todos los estudiantes que vienen detrás de mí, yo no puedo tenerles más de chambero. Tienen que tener más orgullo, tienen que tener más valores de lo que están haciendo. Aquí no hay chambero, eso era un adjetivo político mexicano, que todo lo que se hacía se pensaba que era de, pero se olvidaron que lo que hicieron ellos era con dinero federal, dinero del Estado, no son dueños de él. Así se la han manejado por 50 años entre Ron Wyman, entre Eduardo Terrazas, Jeffrey Dugos, y ahora el Departamento de Estado. Que nada tiene que ver, que no sabe nada, pero que tiene el valor, el atrevimiento de decir que otra cosa. Este movimiento surgió también a través de después de mi salida de las Olimpiadas, cuando participé en el desarrollo del programa de la ECOGRAPH. Pues básicamente era para obtener, ya existía la licenciatura. Las licenciaturas en educación son muy largas, pero bueno, pues cada quien tiene su sistema, y ese es el sistema de México, son muy largas, y luego las maestrías, luego los doctorados, que valen la pena, que nos ponen enfrente un reto, ¿no? Porque vamos a conocer, vamos a leer más, vamos a investigar, y el resultado se puede concluir con grandes progresos, pero si no concluye con nada, entonces es una pérdida de tiempo. Lo que tiene que concluir es que, por ejemplo, un individuo que sale de una licenciatura, yo sugeriría que trabaje por algún tiempo, o sea, trabaje por lo menos un año. En México, ¿en quién trabaja? Bueno, lo que nosotros hacíamos antes de ir a una compañía a solicitar trabajo, andábamos con un portafolio cargando con nuestras muestras. Hay quienes se organizaron con un pequeño proyector en transparencia de 35 milímetros y conseguí trabajo, a tocar puertas, a hablar por teléfono, a hacer contactos. Y ahora, bueno, pues ahora tienen el internet, ahora tienen las conexiones, me dice, ay, ¿cómo hiciste esta conexión? Yo creo que las conexiones se cultivan, ¿no? Algunos ustedes saben que es a través de los años, se va desarrollando, se va cultivando, se reconocen más, saben tus pros y tus contras, tus debilidades y tus aciertos, y eso son relaciones que se van cultivando. Ahora, pero ¿cómo es que sabe tanto? ¿O cómo es que pues también el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Mientras más edad tienes, sabes más, has desarrollado tu memoria y tienes mucho más conceptos que discutir y que compartir. En la mercadotecnia definitivamente forma
una parte muy importante dentro de la comunicación. Ahora, aunque le llamamos, digamos, identidad visual, identidad corporativa, ahora le llaman branding. Y el branding, pues, es el cúmulo de todos estos asignaturas y especialidades. Pero también incluye la mercadotecnia, incluye la publicidad, incluye el diseño industrial, incluye la arquitectura, incluye el diseño gráfico, visual. ¿Qué hace la arquitectura? Pues hace interiores, hace stands, hace tiendas, hace fábricas. ¿Y qué es el que hace, digamos, el arquitecto? Pues también construye, otorga, ¿qué? De acuerdo a las necesidades de ese producto o de esa marca. Pues hay quien vende productos textiles. Esto no es solamente de vender una camiseta, no estoy hablando de una serie de productos. Una camiseta es sencillo, pero eso no les va a dejar mucho. Habría que tener también una dosis de negocios, ¿no? Una dosis de aprender cómo hacer negocios, cómo vender y cómo comprar. Y salir a vender. De plan, nadie, hoy en la mañana estaba discutiendo con técnicos, nadie nos va a vender. Y no salimos a vender, nadie nos va a vender. Pues esta plática que tenemos, gracias a que me conozco a José Soriano y conozco a Oscar, quien más conoce con los tres manos. Pero esas son relaciones con mucho tiempo. Y además de que nos conocemos y que además sabemos que no vamos a quedar mal con nadie. En la danza conocí grandes bailarines, empezando con un primo muerto y otro sobrino, Rafael Key, profesor, con Amalia Hernández, un bailarín extraordinario. Surgió también estas raíces mágicas mexicanas que llega a un lugar de Bellas Artes, baile de Bellas Artes de Amalia Hernández, que es bastante bien. Mi hermano, que era artista, llegó a ser médico, trabajaba con un dibujante, ilustrador, muralista, cartelista, Guillén, que de alguna manera estaba conectado con el de la familia, y que llegó a ser profesor, también surgió de la NAP, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y se hacían carteles para Metro-Goldwyn Mayer, que es la compañía de cine de Londres, que hacía para Columbia Pictures, etcétera, hacían carteles en aquella época a la témpera. En la témpera de San Carlos la hacíamos nosotros mismos. A veces le poníamos el huevo y alguien nos cuidaba la yema y todo el salón apestaba al huevo. Pero salía el color. Luego, la acuarela, luego también los acrílicos, que en aquella época surgió por lo que se dice, ¿no? Que Siqueiro estaba detrás de Vinci, la marca Vinci de acrílicos que hay en California, Siqueiro estaba detrás de eso. Creo que todavía existe Vinci, ¿no? Este es el acrílico mexicano. También usamos la tinta china, venía de China, porque con los chinos era bastante. Oye, ¿qué hora es? Pues sí, me estoy pasando bien. No, estás bien, vamos bien. No te escucho. Vamos bien, no te preocupes. No te escucho. Bueno. Vamos bien. Ahora sí. Vamos bien, ahorita ya concluimos con lo del libro y ya. Ok. ¿Hay algunas preguntas si quieren? Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿De acá? ¿Nadie? ¿No? Yo sí tengo una, tío. En primera, bueno, ya sabemos que próximamente vamos a dar la dirección. El libro se puede adquirir en Amazon. No vamos a dar el resumen del libro,
pero sí me gustaría que por el título del libro, que es Historia, mitos y realidades, nos dijeras ahora sí que el secreto o por qué alguna leyenda o algo que te llamó en atención para que los lectores puedan adquirir el libro y que lo puedan adquirir en Amazon, y ese mito o esa leyenda que existiera, pues si puedes adelantarnos algo. Y que bueno, no vamos a decir ahorita aquí todo el resumen del libro, lo que es un PDF, pero bueno, si hay alguna leyenda, un preview del libro, dice aquí una compañera Arlene. La portada. Cuando empecé, tengo notas así, y esta es la contraportada. Básicamente, después de 50 años podemos tener una memoria un tanto inadecuada o inexacta, pero 50 años han pasado que fui conociendo gentes que murieron, otros se retiraron, otros desaparecieron. Sí te escuchamos. Sí te escuchamos, pero no te vemos. Bueno, la historia de mitos y realidades detrás del logotipo y su imagen es básicamente la historia, pues es el haber obtenido digamos, la Olimpiada en México era una gran responsabilidad, no solamente para el arquitecto que supuestamente creó todo, ¿no? Sino ahí se incluía la parte económica, la parte de publicidad, la parte de la industria, es decir, recibir a más de 7,000 espectadores, no espectadores, sino concursantes en el deporte. No era un juego, sino un juego olímpico. Y la historia es de que en México había una desconfianza de que sí íbamos a estar listos a tiempo. ¿Ah? ¿Me escuchan o no? Entonces, la historia era de que México tenía que sobresalir, estaba en una época en que, de esa parte aguas de que hablamos, y que tenía que satisfacer las demandas internacionales que requiere una Olimpiada. Y entonces México estaba en su punto, ofrecía una parte cultural, y sobre todo en ese momento se inicia la primera Olimpiada Cultural en México. Y esta fue otra cosa increíble, porque fue por primera vez en los Juegos Olímpicos, en la historia de los Juegos Olímpicos, y hicimos la parte cultural, donde aparecen los íconos culturales, donde yo inicié ese sistema junto con Beatriz Cole, no Beatriz Cole, y Wyman. Él era básicamente nuestro líder dentro de ese pequeño grupo. El siguiente líder era Beatriz Trublo, y el gran líder era Ramírez Vázquez. Entonces, esa historia teníamos que hacer un logo que tuviese la palabra México, el año 1968, con una personalidad altamente regional mexicana, que eran las paralelas, y el resultado pues iba a ser un logotipo o un imagotipo, o como quieran llamar en algunos otros países, y aquí le llamamos logo a simple palabra, logo. Los mitos eran de que, pues que venimos de un país de alguna manera mestizo, porque tenemos las tres culturas, la prehispánica, la colonial, y luego somos una nación nueva después de la separación de España. Y hay mitos de que si somos o no somos, si somos creyentes o no somos creyentes, el mito que existe hasta en los cuentos, ya nos dijo Octavio Paz con esa mitología
En México tenemos mitología, una mitología extraordinaria, ¿no? También la mitología que hace Juan Rulfo en sus escritos de los muertos y de los espíritus. Esa es una mitología también. Es una mitología también los dioses y las creencias que nos dejaron de los prehispánicos, de los aztecas, de los mayas, todas las culturas que pasaron por esta ciudad. Esta ciudad, la Ciudad de México me refiero, es una ciudad, aunque mucha gente la odia porque todo el poder estaba centralizado, estamos cimentados dentro de un lago y además, ahora que después de mi salida de México, nosotros ya veíamos por medio de un pequeño agujero allí que había ruinas debajo y al lado de la catedral. Ahora pues, es la Plaza Mayor. Y eso estaba debajo de edificios antiguos coloniales, ¿no? Y ahora están descubriendo más. O sea, hubo una época que se cubría eso por la parte espiritual mexicana. Pero esos son mitos, hay muchos mitos, ¿no? Y hay el mito de la Virgen de Guadalupe, y hay quien dice que, bueno, la Virgen realmente es otra virgen que apareció morena en el tiempo de los visigodos en Europa. Y la realidad, bueno, la realidad es que éramos un país en camino al desarrollo, donde tenemos una gran población humilde o pobre. Pero yo creo que México no se puede morir de hambre, por Dios. México tiene cómo comer, ¿sí? Pero hay que distribuirlo, hay que trabajarlo diferentemente. Esas son las realidades. Y la realidad también era de que México necesitaba una imagen internacional, una imagen que lo pusiera a alto nivel y que tuviese pies y cabeza, que confrontara de lleno sus realidades. Y la realidad es de que somos un país que tenemos una cultura altamente digamos, positiva, y que la hemos de alguna manera catalizado y organizado dentro de nuestros puntos históricos, de los siglos que han pasado, desde digamos, la independencia de México de España, o separado de España. Después viene la revolución, después vienen los cristeros, después vienen una serie de movimientos y los generales, los generalazos, y esas son realidades, ¿no? Entonces, y después tenemos un partido más de 70 años en el poder. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Tienen que darle una tonalidad sobria, una tonalidad que tenga una personalidad de un país sólido como lo es México. Y yo creo que, insisto, esas experiencias y talentos que cada quien tiene, pues hay que desarrollarlos, no solamente reconocerlos, sino una vez que los reconoces, tienes que nutrirlos, tienes que alimentarlos, y se van desarrollando después solos, ¿no? Esa era la realidad mexicana, ¿no? Es decir, teníamos el capital vino, para conseguir el capital fue diferente también, porque viene de la presidencia, y el que está debajo tratando de sacar ese presupuesto para hacer las Olimpiadas, pues tienen que jugar políticamente, tienen que diplomáticamente, y incluso maquiavélicamente, porque eso se da, ¿no? En la política, maquiavélicamente tienes que cubrir un hoyo para tapar el otro, o descubrir uno y tapas el otro, y así siguen esas realidades. La realidad política, estábamos después de López Mateos, en Ordaz, y ya no sabíamos la estructura de Ordaz, pero ya sabíamos también que había un Echeverría, y también que había una serie que la línea presidencial se daba de dedazo, y tú ahora próximo, ¿no? Y en base a todo ello, o sea, hay un canalizador que es Ramírez Vázquez, que junta
Eduardo Terrazas, que Eduardo Terrazas es básicamente un individuo que está es un arquitecto que ha vivido en Nueva York, que conoce a otro arquitecto que es arquitecto y diseñador, que es George Nelson, donde trabajaba Wyman. Así que aquí no es de que era un chambero, Wyman también era un profesional, Eduardo Terrazas era un profesional, Ramírez era un profesional, Beatriz True era profesional. Ya tenía experiencia de haber trabajado en diferentes lugares, como lo dije en mi libro, y a desarrollar la imagen del logotipo, que es México 1968. Se inicia entre estos, digamos, la estructura, la gran pirámide organizacional, y se le da la parte determinada. Pasa por muchas manos, pasa por Ramírez Vázquez, pasa por Eduardo Terrazas, pasa por Beatriz True, pasa por los otros arquitectos Villazón y Birches, ingenieros industriales, que fueron los primeros que inician el desarrollo de los símbolos a pedimento de Ramírez Vázquez, pero que en mi opinión no tuvieron suficientes estructura para llevarlo a cabo. Llega Lang y se hace la estructura, se hace digamos, se agrupa la serie de símbolos deportivos, símbolos culturales, símbolos de señalamiento, y además una serie de publicaciones, carteles que requieren según su especialidad, desde ilustración, diseño gráfico, fotografía. Esa es la que me refiero a la realidad. La realidad era que teníamos el proyecto enfrente de nosotros y que había que terminarlo en 2 años. Entonces, el hecho de escoger gente de 30 años es que tenía empuje, que tenía energía, que tenía además conocimientos y venían de extracciones de diferentes lugares y habían estudiado en Estados Unidos, en Europa o en México. Había que terminarlo y salir adelante. Entonces, aquí a veces llegó un punto en que yo dormía debajo de las mesas para cumplir con, digamos, los horarios de la Olimpiada. Pero los mitos es que también que uno dice que lo hizo y que lo hizo solo, que él es el autor completo y simple. Yo no creo en Superman, ¿no? Un individuo puede tener una idea, pero hay que desarrollar la idea. Después de que desarrollar la idea, hay que plasmarla en una forma concreta, en algún medio, ¿sí? No es solamente yo tengo la idea, hasta los monos y los changos tienen ideas. Hay que desarrollarlas, hay que pulirlas. Que no se quede en ay, qué bonita o qué buena, sino que es excelente. Y de excelencia no se tiene que bajar. Bueno, ese es el objetivo. Si no llegan a la excelencia, pues es otra cosa, ¿no? Pero sí, nos basamos en la historia, en esas paralelas. Visitábamos el Museo de Antropología, que también era Ramírez Vázquez. Pero los mitos es que yo lo hice y que no lo hice, y que lo hizo el estadounidense, que es Wyman, y Wyman dice que lo hizo él solo. Terrazas dice que él también lo hizo, y Ramírez Vázquez y ahora el hijo de Ramírez Vázquez dicen que lo hicieron. Y son 3, 4 gentes que se pelean la autovía. Y esto no se puede pelear como si fuese un par de calcetines o un par de zapatos. Yo creo que fue un trabajo donde hubo la oportunidad, hubo el chance, cuando de la palabra, hubo el chance, entonces había que responder y había que responder de la mejor forma. A mí me escogieron para ser asistente de la SUAM. ¿Y por qué me escogieron a mí? Si había todas estas gentes supuestamente mejores. ¿Por qué me escogieron a mí? Primero porque yo tenía experiencia, y segundo porque yo hablaba inglés. No hablaba el inglés perfecto o el inglés que hablo ahora, pero porque todavía tengo un acento muy fuerte, pero yo me comunicaba con todos los americanos recién llegados. Entonces, el que tú le des valores a los americanos, a los mexicanos, eso no tiene importancia porque todos éramos iguales. Pero cuando tú le empiezas a dar más valores al americano que al mexicano, entonces ahí hay una distinción muy, muy rara, inaceptable. O al revés, ¿no? Si yo estoy trabajando con un americano que fue invitado, ¿okay? Fue invitado, es profesor, a ser
rubros muy específicos, yo no puedo criticarlo porque vino a asistir en algo que nosotros necesitábamos. Entonces, esto quiere decir que la gente no estaba preparada, y menos los que estaban haciendo los logos. Ahora, cuando me llaman a mí y me dicen que soy asistente de Lance Wyman, pues en principio yo creo que ahí hay una distinción. Me escogen porque puedo o estoy ofreciendo posibilidades de desarrollo y de encuentro. Además, con mis experiencias de diseño, de dibujo, de publicidad, de mercadotecnia, algo tienen que ayudar en ello. Entonces, mi edad de 21 años, me dicen, Wyman me dice, ¿puedes hacer el alfabeto después de 1068? Y dije con estas palabras, que me dura. Y lo hice. Entonces, cuando alguien, esos mitos de que yo lo hice y de que no lo hice, es como en este momento yo me autonombro que yo hice todo y que los demás fueron chamberos, los demás fueron impostores, ¿sí? Solamente yo fue el que lo hizo, no, estos fueron manos, miles de manos, cientos de manos, ¿verdad? Decenas de manos que participaron en las disciplinas plurales que cada quien tenía, en un clima de entusiasmo, de una aventura constante, y confrontaciones las había, confrontaciones de egos. Estos chicos americanos que llegaron eran hippies, vestían como hippies, pelo largo, pantalón vaquero, camisas diluidas, rotas, algunas de ellas, no sucias, sino rotas, sneakers, pues, zapatos y tenis, y yo vestía con corbata, con mi pantalón, que tenía un sastre, amigo mío, que me hacía mis pantalones y mis sacos. Y Lance también vestía corbata. Era una manera de los 60, básicamente, cuando trabajabas en las corporaciones. Entonces, pues, a mí de alguna manera me distinguía, me ayudaba y lo hacía. Ya después viene como costumbre. Pero y fui protagonista de todo este movimiento, y incluso en 1968 se me da a conocer al autor o el que empezó el movimiento estudiantil, que era José Revueltas, y José Revueltas tomando unos traguitos de tequila que él traía siempre detrás del bolsillo de su pantalón, esas anforitas que tenían media curva, fumaba cigarros delicados que imitaba y él conversábamos. Entonces, volviendo a lo de historia, pues México tiene una gran historia, que seguimos en parte, ¿sí? Con esa imaginería que aparece en carteles, en publicaciones, en la Olimpiada Cultural. Y los mitos es de ese mito de que yo lo hice, de que no lo hice, que era fulano, y que no viene de otro, que viene de los griegos. Dice que las imágenes y las siluetas vienen de los griegos porque se hicieron las estampillas. Ese es otro mito. Figuras, siluetas no necesariamente tienen que ser griegas, ni son romanas. Se han hecho sobre la historia de cada país, ¿sí? Entonces, al usar una silueta es pues porque se necesita la silueta, no porque es bonita o que es padre, vamos a utilizarla. Esa es la expresión de alguien que no tiene una autoridad, no tiene una posición positiva o negativa dentro del proyecto. O sea, tenemos que tener parangones, tenemos que tener direcciones, tenemos que ser objetivos, tenemos que tener una serie de sistemas. Si no hay esos sistemas, cada quien se convierte en su propio jefe y su propio diseñador, que no existía. Pero después de mucho tiempo, pues cada quien con la ilusión, con el sueño de que yo hice todo. Yo quiero terminar con esto, de que mi aspiración final que aparece en el libro, que el programa de diseño de los Juegos de la 19ª Olimpiada sea considerado como un regalo a la nación mexicana, así como un legado a la humanidad, y olvidarse de créditos, recelos y disputas por parte de todos los que vivimos el gran privilegio de participar en su desarrollo. Y con eso termino, y gracias a ustedes. Si es que tienen alguna otra pregunta,
Adelante. Bueno. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Oye, José Luis, nada más ya por último, porque aquí hay algunos alumnos que están interesados básicamente porque ya van a salir. ¿Cómo ves tú la perspectiva del diseño gráfico a muy corto plazo? Ya no te digo a mediano ni a largo plazo. ¿En dónde? Todo porque, bueno, ¿me escuchas? Sí. Bueno, en México... Espérame. Primero, ¿cuál es tu perspectiva del diseño gráfico por tu experiencia para las otras generaciones a corto plazo? ¿Y cuál sería el consejo si es que hay algunos alumnos que tienen la ilusión, a veces no es por cortárselas, pero tienen mucho la ilusión de irse a estudiar a otro país y que creen que es muy fácil a otro país? Entonces, ¿tú qué no un consejo porque nadie da consejos, pero sí por tu experiencia, qué les dirías y sobre todo en el área de arte y diseño para estas dos preguntas? Lo voy a hacer muy corto porque también aquí ya tengo problemas con esto, que ya no me ven ustedes. Y no te preocupes. Tener problemas, pero bueno, la pregunta ha sido siempre la misma cuando nosotros éramos jóvenes y cuando nosotros empezábamos nuestras carreras. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué oportunidades hay para mí? ¿Y qué voy a poder sobrevivir de esto? Cuando a mí me dijeron que quería trabajar en las Olimpiadas, yo dije que no, porque a mí no me gustaba la idea de permanecer en frente de un respirador por el resto de mi vida. Y bueno, pues eso fue la historia de mi vida. Permanecí, no en un respirador, pero en una mesa más contemporánea, y después ya con un ordenador o una computadora enfrente de mí. Pero las perspectivas son muy grandes, pero yo veo, digamos, en otros campos dentro del mercado mexicano, hay los grupos que hacen la mercadotecnia, hacen, digamos, el marketing y además el diseño para corporaciones, el branding. Entonces ellos de alguna manera tienen el contacto directo, algunos porque tienen familiar, otros porque tienen la familia, otros porque fueron a la misma escuela, que en mi caso yo tuve muchos clientes gracias a que eran estudiantes en la Escuela Nacional de Artes de publicidad, que en mi época era digamos un establo donde había los mejores creativos mexicanos que trabajaban en agencias de publicidad, en periódicos, revistas, y conocía a los hijos o a los dueños de las publicaciones. Y cuando me decidí hacer y trabajar para alguien por mi propia cuenta, me asocié con uno o dos de los compañeros. Uno era chicano de Los Ángeles, otro mayor, y yo. Pero como ellos eran extranjeros, yo tenía la voz oficial porque era bajo mi responsabilidad y fue como abrimos el negocio. Entonces, cuando digo las oportunidades no están solamente en que se abran nuevas industrias, sino que uno mismo ofrezca y participe en la apertura de esas industrias. Y no estoy hablando de industrias, digamos, de grandes capitales, pueden ser industrias pequeñas, pueden ser industrias de la artesanía. Pero la artesanía, por ejemplo, quiero parar un poco aquí, es que si en el pasado, por ejemplo, llegaban artesanías aquí que ya eran tepalcates. En cambio, si alguien empieza a diseñar un empaque, y nada que sea bonito y que sea muy padre, sino un empaque que proteja la pieza. Entonces llegará la pieza ya no está tepalcate, ya no está rota. O a hacer otros metales, hacer otros materiales, hacer otros motivos más contemporáneos. El diseño nunca se va a acabar, realmente. Ni se ha acabado.
Ahora se puede usar la animación, se puede hacer digital y tradicional, después convertirla digital. Los pintores pues, tienen que hacer otra cosa, tienen que hacer textiles, porque los diseñadores gráficos también. Yo creo también que cuando hay un gran número de estudiantes egresados de ciertas universidades, el mercado no está garantizado para todos. Y no todos deben de ser diseñadores gráficos. Unos pueden escribir, unos pueden criticar, otros pueden hacer redacción de textos. No me refiero a escribir a novelas o redacción de textos. Otros pueden ser productores, empresarios que produzcan y vendan, porque eso es la historia, ¿no? Si produces, tienes que vender para que se haga el círculo económico. Y además hay una serie de caminos, decía yo, en la motion graphics, las imágenes en movimiento, ¿no? Eso está en boga, lo pueden aplicar en la publicidad, en la comunicación, en la educación. Los principios de la escuela fueron básicamente para ayudar no solamente a vender pan y refresco, ¿no? sino de practicar la parte social, que tampoco tiene que ser social de regalar y de ser beneficiante o beneficiario, sino de producir para un gran pueblo. ¿Y cómo es el pueblo? Pues el pueblo ustedes los conocen, ustedes conocen al mercado, la gente que compra, ¿no? Hay muchos mercados realmente. Y si me preguntan cómo pueden organizar eso desde cada situación. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Entonces, esto es básicamente lo que yo les decía sobre la historia de las realidades detrás del logotipo. El logotipo se logró, se llevó a cabo, pero así como se llevó a cabo, pues hubo separaciones y ahora insultos y la creencia de que fueron las manos de ellos lo que hicieron cuando participamos muchas más. Ahí termino. ¿Aló? Bueno. ¿Me escuchas? Sí, te escucho y ya mi batería se está muriendo. Ok, entonces nada más para agradecerte, te mando un abrazo y estamos en comunicación y muchas gracias por... Gracias, miré que estaba Eduardo y te daré un abrazo. Ajá. Y a todos los demás, ¿ok? Muchas gracias. Sí, claro. Nos vemos pronto. Oye, ¿esto lo van a transmitir en algo? Déjame saber para que yo tenga una copia. Sí, ya pedí una copia de todas maneras para ti y lo van a editar y después se va a programar en varias facultades de la UNAM y se va a hacer todo un circuito. Después te mando el cronograma y todo el rollo, ¿sale? Muchas gracias. Órale, ¿de qué? Te mando un abrazo. Gracias, tío. Bye. Bye.